desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen. Que ellos andan en el país hoy día y queremos escuchar de primera fuente acerca de la realidad del pueblo cubano, los últimos acontecimientos, y que ellos narren en primera persona lo que allá ocurre. Vamos a partir este evento que es convocado, insisto, por los colectivos Rojo y Negro MIR, que tiene como objetivo hoy día coordinar todos los esfuerzos rojos y negros que se están haciendo en el territorio, en Santiago y en algunas regiones. Hoy día estamos conectados con algunas regiones, Valparaíso, Puerto Montt, ojalá que se conecten luego, compañeros. Valparaíso, La Serena, Antofagasta, Conce, Temuco, Puerto Montt, que son parte también del trabajo que hemos construido en conjunto con los colectivos rojinegros. Nos interesa hoy día fundamentalmente contribuir a este proceso revolucionario que se construye en el siglo XXI desde nuestra mirada de colectivo rojinegro, tomando el legado del MIR, tomando el legado del Miguel y avanzar en las nuevas condiciones del siglo XXI. Las situaciones históricas son distintas a las que cuando surge el MIR. No pretendemos trasladarlas mecánicamente, pretendemos reconocer desde los principios y valores del MIR cómo aportamos al proceso de construcción hoy día. Por lo tanto, ese es nuestro desafío, ese es nuestro objetivo y eso es nuestro empeño, nuestras ganas, nuestras voluntades. Nos complace mucho tenerlos acá, compañeros. Esperamos que esta relación perdure en el tiempo, mantenemos el contacto permanente y para seguir echándole adelante en este proceso que no es tan solo chileno, no es tan solo cubano, sino que es internacional. Para iniciar esta actividad vamos a dejar al compañero Ricardo Tobar, que es miembro de la agrupación de marinos antigolpistas AMA 1973, para que justamente él nos cuente de su organización, pero además nos presente a los camaradas cubanos que están acá. Ricardo. Mejor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un placer estar delante de ustedes para presentarles a dos hermanos cubanos. Bueno, ellos se presentarán un ratito. Bueno, mi organización nace en el año 1970. Y esta organización, primero que todo, darle el saludo de nuestro presidente de la agrupación, lamentablemente se encuentra enferma su compañera y está en la 8ª región. No pudo estar hoy día aquí, él es de Santiago, pero en este momento en el sur. Nuestra organización se caracteriza principalmente con la unión que hemos producido internamente a través de varios trabajos que nosotros hacemos durante el año y siempre hermanando al pueblo cubano. Mis compañeros se encuentran repartidos por el mundo, a partir de Chile, desde Vallenar hasta Tomé, por ahí. Andamos todos repartidos. En Santiago creo que soy el único que está en este minuto, pero represento a todos ellos y entregándoles el saludo, digamos, que corresponde, ¿no es cierto?, a este movimiento que también para algunos de nosotros está muy inserto en nuestra sangre, como dice el dicho popular. Y nuestra organización, como decía, está abocado en las peleas
Primero por justicia. Justicia que nunca ha llegado todavía, a ninguno creo. Por lo tanto, seguimos en esa, y como digo siempre, cuando tengo que estar delante de la autoridad, es hasta que nos corra la última gota de sangre. Y eso es nuestra lucha con respecto a lo que tiene que ver con justicia, que nunca llega, como dice el dicho popular, nunca llega, y la seguimos esperando y la seguimos luchando. Y hoy día para mí es un honor presentarles a Carlos Suárez, doctor en filosofía y demás. No le gusta que le den tanto beneplácitos, porque no le gusta. Y a Zaira, también doctora en justicia. Justicia, ojalá tuviese una persona como ella, ¿no es cierto?, para que se reivindiquen nuestras peticiones. Así que yo les voy a dejar con ellos, puesto que son los más importantes que yo, para que ellos se distingan, ¿no es cierto?, de lo que ellos saben hacer. Por favor, Carlos, ahí. Por lo tanto, yo no les voy a estar diciendo cosas que tienen que asumir ciegamente porque las estemos diciendo a nosotros. Sencillamente es el resultado y el resumen de nuestra experiencia como académicos, como docentes y también como luchadores sociales. Siempre en estos espacios las primeras palabras son para agradecer a los que han hecho posible este encuentro. ¿Se escucha bien así? ¿Se escucha bien la voz? Hay tres compañeros que jugaron un rol esencial para que nosotros estemos acá en Chile hoy. Uno de ellos es el compañero Armando, que nos puso en contacto con Ricardo y con Marugenia, y de ese trío y de esa unión, bueno, han salido estos proyectos y la posibilidad de que nosotros estemos compartiendo. La generosidad de Ricardo y Marugenia no ha tenido límite para podernos movilizar, llegar, estar con ustedes, compartir, y las coordinaciones de Armando y el habernos hecho puesto en contacto con tan valiosos compañeros para nosotros tiene un gran valor. Entonces empezamos agradeciéndole primeramente a estas personas que han hecho posible este encuentro. En segundo lugar, a todos los que están aquí presentes. He ido aprendiendo en estos días. Ingrid, yo no te voy a dejar a ti de saludar también, porque tú eres la novia de Armando, a la que estamos conociendo felizmente hoy, y también te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Les decía, sabemos y conocemos que al interior de las fuerzas progresistas chilenas hay una gran diversidad de visiones, de representaciones, de agrupaciones, y cada una tiene su historia, y cada una tiene sus cicatrices, y lamentablemente también cada una tiene sus heridas abiertas. Por lo que nosotros agradecemos la presencia de todos y todas las que están aquí, independientemente de la agrupación, la organización, la fuerza política que representen, porque cuando se trata de luchar por causas como Cuba, toda la ayuda es necesaria. O sea, es tan cruento el bloqueo a Cuba que toda la ayuda es necesaria. Y las palabras de Martí es importante tenerlas en cuenta. Es la hora del reencuentro y de la marcha unida. Y hemos de ponernos como la plata en las raíces de los Andes, para que no pase el gigante de las 7 leguas. Y aunque esto pueda parecer poesía barata, no lo es, porque ese gigante existe. Ese gigante de las 7 leguas es el neoliberalismo, y está presente y todos los días más poderoso. Ese gigante de las 7 leguas es el fascismo, y lo tenemos en nuestras narices, y lo pude verificar cuando nos llevaron a la tumba de Jara, y comprobé con dolor que al extremo izquierdo de la tumba de Jara hay un símbolo fascista y un símbolo nazi dibujado, y eso representa para nosotros que sin duda tenemos que lograr cumplir con lo que Martín nos encomendaba. Tenemos que ser capaces de amalgamar, y se lo oí decir al Chicho en un discurso, presidente Allende, y amalgamar no es otra cosa que unir lo que está disperso, unir lo que es diferente, y lograr en torno a ese proceso solidificar todas las buenas voluntades para que puedan realmente abrirse para siempre las grandes alamedas. En ese sentido y en este contexto nosotros deberíamos hacerle un breve bosquejo de la situación real que tiene Cuba ahora, agravada por las condiciones del bloqueo, y cómo los mecanismos del poder popular vienen siendo el paliativo, o la manera o la forma en que las personas se unen, se agrupan, se solidarizan para poder seguir llevando adelante este proyecto que nos ha costado tanta sangre, que nos ha costado tantas vidas. Situación de Cuba en los momentos actuales.
A pesar de que muchas personas no lo creen o de que otros no lo entiendan, el principal problema que tiene en estos momentos mi patria para llevar adelante su proyecto social, su proyecto económico, su proyecto político e ideológico es el conjunto, el paquete de medidas unilaterales y coercitivas impuestas desde el mismo principio de la revolución por el gobierno de los Estados Unidos. No lo dice Carlos Alberto, está en las propias declaraciones del gobierno norteamericano cuando afirma que a ese movimiento popular que se gestó por más de 100 años solo había una manera de debilitarlo, y era restándole el apoyo del pueblo a sus líderes. Y la manera para hacerlo era llevar el pueblo a la penuria, a la carencia, a la escasez, de modo tal que perdiera legitimidad el proyecto y el gobierno revolucionario. Y los pasos primeros de ese bloqueo se dieron tempranamente. Suspensión de la cuota azucarera, país subdesarrollado al fin que carga con la cruz del capitalismo. Éramos productores básicamente de azúcar. Por lo tanto, que nos dejen de comprar el azúcar que producimos, ya eso es un fuerte lastre a la economía de nuestro país. Segundas medidas estuvieron relacionadas con las respuestas que dieron a los procesos de nacionalización, que de hecho se aceleran en la misma medida que el gobierno de los Estados Unidos prohíbe que nosotros en las refinerías que eran de la ExxonMobil, que eran de la Texaco, refinásemos petróleo que provenía de la Unión Soviética. Automáticamente se negaron a refinar ese petróleo, pero además nos negaron la venta de ese combustible, lo que hizo que mi país empezara a mirar allende de los mares al entonces existente bloque socialista. Paralelamente con eso, se empiezan a implementar las medidas de no enviar a Cuba piezas de repuesto para un país que toda su maquinaria, su tecnología y su industria tenía como base precisamente agregados y componentes que provenían del territorio de los Estados Unidos. Esto lógicamente no fue suficiente. El propio proceso de organización del pueblo, la ayuda solidaria del campo socialista llevó a los Estados Unidos a que las medidas fueran más extremas, y así se fragua la operación de Bahía de Cochinos, así se fragua la primera gran derrota del imperialismo en América Latina, que ocurrió en Playa Girón. Hoy me decía una señora en el lugar donde estamos quedando que el anhelo de su vida era visitar Playa Girón, porque ella es de apellido Girón, y allí se le infringe la primera gran derrota al gobierno de los Estados Unidos en el territorio libre de Cuba. Pero no fue lo único. Aparejado a esto se empiezan a introducir elementos de guerra bacteriológica contra Cuba, que atacaban tanto a las personas como a los productos básicos o esenciales de nuestra economía. Eso dio al traste con que en Cuba se llegase a introducir el moho azul del tabaco, que afectaba a otro cultivo fundamental que es el tabaco. Se introduce en Cuba el carbón de la caña, se introduce en Cuba el trispalmi, se introduce en Cuba el carbón de la caña y las plagas contra los cítricos o para dañar los cultivos de cítricos. Se introduce en Cuba la fiebre porcina, que afectó en gran medida uno de los elementos nutricionales más importantes del pueblo cubano, que es precisamente la obtención de la carne de cerdo. No siendo suficiente, o chancho, ¿cómo le llaman ustedes? No siendo suficiente todo este complejo sistema de medidas, se firma la ley de comercio con el enemigo, que es en primera instancia la base supuestamente legal del bloqueo. Somos identificados como enemigos y el gobierno de los Estados Unidos no autoriza el comercio, no autoriza crédito, no autoriza financiamiento y empieza a coartar y limitar todos los esfuerzos que Cuba realizaba, tanto con el campo socialista como con el resto de los países del mundo. De por medio, y sin que se nos olvide, ocurre la crisis de los misiles, el mundo se vio al borde de una guerra nuclear, que finalmente no terminó siendo así, pero que tampoco eliminó la base naval de Guantánamo, pero que tampoco en ese proceso de negociaciones donde negocian las potencias y no los pueblos, negoció la antigua Unión Soviética con los Estados Unidos, son retirados los misiles y ya no tuvimos un elemento fuerte de negociación para lograr la eliminación de la base naval de Guantánamo. Aspecto que es importante tener en cuenta: en nuestro país, en la región más oriental, hay una base naval militar en contra de la voluntad del pueblo cubano. Sencillamente, territorio que le fue arrendado por gobiernos serviles a los Estados Unidos, prorrogables cada 100 años. Es como te pongo esta cadena y no tienes permiso para quitártela, independientemente de las transformaciones que ocurrieran en Cuba y de la voluntad soberana del pueblo de Cuba. Sucesivamente, demócratas y republicanos, por eso yo con mayor respeto me río tanto del pluripartidismo,
porque llevo años tratando de entender la diferencia entre un republicano y un demócrata, porque unos nos introducían, por ejemplo, la fiebre porcina y otro el moho azul del tabaco. Ambos apoyaron la base, ambos estuvieron de acuerdo con las agresiones militares, ambos estuvieron de acuerdo con el ametrallamiento de los pueblos pesqueros como ocurrió en Boca de Samar, ambos estuvieron de acuerdo con la expulsión de Cuba de la OEA, y de ahí aquella hermosa canción de Carlos Puebla, con OEA o sin OEA, ganaremos la pelea, frase icónica del canciller de la dignidad, Raúl Roa, después de irle arriba al embajador norteamericano, intentar darle una galleta, muy cubano, muy guapo, muy valiente, aunque poco diplomático, pero era lo que se merecía el huevo. En este contexto complejo, indiscutiblemente el gobierno de Cuba establece sus laxos y nexos fundamentales con lo que hasta ese momento era el campo socialista, pero consecuencia de una complejísima, interesantísima y profunda operación de la CIA. Recomiendo la lectura de La Guerra Cultural de la CIA, que por cierto no la escribió ninguna comunista ni socialista, la escribió una inglesa apellido Connor. Se derrumba, colapsa lo que hasta ese momento fue considerado socialismo real. Se distancia sobre todo la dirección partidista y política de las bases, se separa, se ahueca, se taladra, se horadan las bases ideológicas y lamentablemente el bloque socialista colapsa y se sientan la gente en Miami, empiezan a hacer maletas porque se iban para Cuba, porque sencillamente se iba a caer la revolución. No ocurrió así. El valor del pueblo de Cuba, la capacidad de resistencia y muy importante, la capacidad de dirección de nuestro líder indiscutible, del comandante en jefe Fidel, llevaron a que se implementaran entonces en Cuba medidas que le dan apertura a la inversión extranjera. Se autoriza en Cuba la circulación del dólar. Comienza a potenciarse en Cuba lo que nosotros denominamos trabajo por cuenta propia, pero que evidentemente es trabajo privado, es la semilla del trabajo privado ante la imposibilidad de nosotros de poder desarrollarnos por otra vía. Se potencia el desarrollo del turismo, se comienzan a crear los grandes polos turísticos y impulsarse por las potencialidades que nuestra isla, playas hermosas, transparentes, cristalinas, y todos esos elementos comienzan nuevamente a dinamizar la economía en Cuba. No sin antes un costosísimo periodo especial que trajo como consecuencia enfermedades, que trajo como consecuencia desabastecimiento, que trajo como consecuencia migración, crisis migratorias importantes, entiéndase por ejemplo 1967 crisis de Camarioca, 1980 crisis del Mariel, 1990 crisis de los balseros, la otra se las comento más adelante. Fueron episodios que en cada momento en que se agravan o arrecian las medidas económicas contra Cuba, indiscutiblemente lo sufre la población, y una de las respuestas indiscutiblemente va a ser el proceso de migración. Aún en medio de esas condiciones y de frente a otro proceso interesante que ocurre en América Latina y que lamentablemente no fuimos capaces de consolidar a profundidad, que fue esta oleada de izquierda que permitió que apareciera el ALBA, Petrocaribe, Mercosur, le dan un nuevo baile al proceso revolucionario en Cuba. Lógicamente los americanos, los gringos, no se quedaron con los brazos cruzados. Y el bloqueo entonces comienza a tornarse más complejo con la implementación de la ley Helms-Burton, con la implementación de la ley Torricelli, que a su vez tuvo como dos especies de carriles, el carril 1 y el carril 2, a tal grado de intromisión, a tal grado de intervención en los asuntos internos de un pueblo, que ellos incluso consideran que el barco que toque puerto cubano no puede tocar puerto norteamericano porque sencillamente ese puerto era propiedad de una empresa o de una compañía extranjera. Algo tan sencillo como que te digan vete de tu casa porque eso tenía un dueño, el dueño lo expropió la clase trabajadora, la verdadera dueña de la tierra, y a ese derecho somos muchos los que no estamos dispuestos a renunciar, a esa dignidad que tiene un sujeto de mi origen social, negro, hijo de un carbonero y de una alfarera. No estamos dispuestos a renunciar. Y en ese constante y progresivo proceso de recrudecimiento del bloqueo, los Estados Unidos llegan incluso a vetar las visas de los ciudadanos de cualquier parte del mundo que visiten Cuba. Ante la falacia absurda y necia, ante las afirmaciones de personajes como Marco Rubio, que no es hijo de ningún sujeto que huyera del socialismo en Cuba. Los padres de Marco Rubio salieron de Cuba cuando estaba el dictador Fulgencio Batista. Si le salieron huyendo a alguien fue al capitalismo, si le salieron huyendo a alguien fue a la miseria, si le salieron huyendo a alguien fue a la represión de Batista, no al proceso revolucionario. Y este sujeto que acrisola y aquilata el hecho de tener ese origen cubano, ha salido no pocas veces a decir o a preguntarse
¿Dónde está el bloqueo? Que de hecho, como dice tu amigo y mío, Fernando Buenabad, desde el punto de vista semiótico les encantan los juegos del lenguaje. Para ellos no es bloqueo, no hombre, no, es embargo. Porque sencillamente ellos no impiden, según ellos, ni limitan el comercio con Cuba. Preguntas muy sencillas. ¿Qué pasa cuando un barco de cualquier bandera, contratado, fletado por cualquier naviera, toca puerto cubano? No puede tocar puerto norteamericano durante 6 meses. Consecuencias terribles, porque cuando yo tengo que persuadir a alguien para comprar todas las toneladas de arroz que yo necesito para llevar a la canasta básica de la población, porque el Estado intenta asegurarle a cada cubano un mínimo de productos alimentarios para poder subsistir, eso yo lo tengo que comprar en China, eso yo lo tengo que comprar a Vietnam. Bueno, ¿y cómo lo traigo? Si cuando yo voy a ver a la naviera le digo, necesito traer tantas toneladas de arroz a Cuba, me dicen, sí, pero yo te voy a dar el barco, me tienes que pagar 2 veces el valor, o 3 veces porque me tienes que compensar por la pérdida. Esto sin hablar que la moneda de cambio, hasta que los BRICS se consoliden, ya es una hegemonía que se viene ahuecando, pero el tigre muere matando, y todavía el poder del dólar es indiscutible. Y yo tengo que trabajar, tengo que operar con una moneda que además se me tiene prohibido acceder a ella. Por lo tanto, el riesgo que implica las transacciones, que además las tengo que hacer en efectivo. Por eso cuando el señor Marco Rubio se llena la bocota de decir que el gobierno de los Estados Unidos le vendió 300 millones a Cuba en alimentos en el año 2024, le tengo que explicar a mis alumnos, mira Marco Rubio, en primer lugar no fueron 300 millones, fueron 360. O sea, actualiza tu ficha. Fueron 360 millones de dólares que nos vendieron en alimentos en el año 2024. Pero me pregunto, para un país de 8 millones de habitantes, ¿qué son 360 millones? Cuando usted hace una tabla y usted dice Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, o sea, países que geográfica y poblacionalmente son afines a Cuba, y usted ve las compras que pudieron hacer en el mercado norteamericano, esas compras superan los 1.000 millones de dólares. ¿Qué resuelvo yo con 300 millones? ¿Cuánto pollo puedo comprar? ¿Cuánto arroz puedo comprar? ¿Cuánto trigo puedo comprar? ¿Bajo qué condiciones? Pago por adelantado, en efectivo, a precios usureros y fletando a 3 veces el barco. Coño, si eso no es bloqueo, ¿qué cosa es eso? Me pregunto. Pregunta sencilla. Si un turista europeo quiere conocer Varadero o quiere conocer cualquier lugar de mi país, cuando ese turista, por razones académicas, científicas, personales o porque le da su reverenda gana, quiere entrar a los Estados Unidos, usted entró a Cuba, usted no puede entrar a los Estados Unidos. ¿Eso no es bloqueo? Me pregunto. En esas difíciles condiciones, en ese complejo entramado de medidas, operan el conjunto de acciones y de sanciones o de medidas coercitivas y unilaterales contra Cuba. A tal punto, ayer fue pirateado un buque petrolero venezolano en aguas del Caribe. Y la pregunta de fondo sigue siendo la misma. Si el proyecto social socialista no funciona, si el proyecto social socialista es un engaño, si el proyecto social socialista no tiene nada que ofrecer, si el proyecto social socialista es un fracaso, ¿por qué te gastas tantas decenas de miles de millones de dólares en agredirlo, en demorarlo, en retrasarlo? ¿O es que acaso tú eres consciente que el proyecto social socialista sí es capaz de dar respuestas convincentes y darle respuestas a los problemas de las grandes comunidades? Plena COVID, que son situaciones de emergencia, derecho internacional ampara, el derecho internacional humanitario ampara y protege estas situaciones. Se nos dañó la planta de producción de oxígeno medicinal. Respuesta del gobierno norteamericano: no vendernos oxígeno medicinal. Ventiladores artificiales para acoplar las personas y salvarles la vida. No les dio la gana de vendernos las piezas. Respuesta de mi país: aprovechando las capacidades que creó el comandante precisamente en el periodo especial del desarrollo de la industria y la empresa biofarmacéutica cubana, ese país chiquitico que es un chispazo de tierra en el mar, ese país bloqueado, ese país que tiene poca energía eléctrica, ese país de donde emigran muchas personas, y todas esas son verdades.
Bueno, pues ese país fue capaz de postular 5 candidatos vacunales. Y de las 5, 2, Soberana y Abdala, le salvaron la vida a la población. Y además de Soberana y Abdala, sacamos la primera vacuna anti-COVID para los menores de edad. Y son tan buenas que a mí no me ha vuelto al catarro jamás en mi vida. No hay la duda de si es un invento de la farmacéutica para vender y explotar a los demás. Ese negacionismo en nuestro caso, aunque hubo algunas representaciones, no se expresó porque las personas confían en la capacidad productiva y biofarmacéutica de Cuba. Qué bueno fuera que pudiéramos vender Everpro-P, que es un medicamento patentado y producido en Cuba, diseñado por un médico que vive en Cuba y que su mamá se la cuida, una viejita, y que tiene una vida tan sencilla como la de cualquiera de nosotros, y que puede impedir que amputen a una persona que padezca de una llaga a consecuencia del pie diabético, porque produce una regeneración del 98% del tejido. Entonces, qué bueno fuera que pudiéramos comercializar nuestros productos biofarmacéuticos, nuestras vacunas, nuestros servicios médicos, la vacuna del cáncer del pulmón, entre otras. Una, en algún momento el jefe, cuando yo digo el jefe me refiero a mi jefe, o sea, a Fidel. Cariñosamente, igual que a Allende, algunos de sus seguidores le decían el Chicho, y los que seguimos creyendo en Fidel le decimos el FIFO. Y el FIFO en algún momento dijo, el destino de Cuba tiene que ser de hombres y mujeres de ciencia. Nosotros estuvimos en condiciones, en plena COVID, este país que está anotado, porque además nada de lo que les conté es suficiente. O sea, no, tranquilo, nosotros patrocinamos el terrorismo. Sí, no se rían. Nosotros somos un país patrocinador del terrorismo. Nosotros no apoyamos a Boko Haram, nosotros no apoyamos a Al Qaeda, nosotros no apoyamos al Nusra, nosotros no andamos vendiendo ni haciendo bombas para que le tiren a los niños en Gaza. Que simpatizamos con los movimientos progresistas y revolucionarios del planeta entero. Mira, esa culpa sí la tenemos. Que albergamos en territorio cubano a los militantes del MIR que tuvieron que salir hacia allá para que no los asesinaran y no los lanzaran de un avión amarrados a un raíl de línea, dejándonos tristes recuerdos de un botón en una piedra de nácar. Sí los tuvimos y bien que los tuvieran. Y sigue estando nuestro país dispuesto a recibir a todos los hermanos que son perseguidos, que tuvimos en nuestro pueblo hasta que falleció a una luchadora y defensora de los derechos civiles de los Estados Unidos, acusada falsamente de matar a un policía. Sí, la tuvimos. Que somos un ejemplo para el resto del mundo. Sí, lo somos. ¿Que les mortifica? Aguántensela, pues. Pero que patrocinamos el terrorismo, interesante. Una brigada médica cubana llegó a Italia y otras tantas están dispersas por el mundo, en los lugares donde los colegios médicos de esos países no llegan. Ahí llegan los médicos cubanos. ¿Por qué no dicen que asesinaron a un alfabetizador nuestro en Nicaragua, el maestro Águedo? ¿Por qué no dicen que obstaculizan los procesos nuestros de colaboración médica? Y la última y más grande de las mentiras es que se nos acusa de trata y tráfico de personas. Nosotros no somos los que tenemos cárceles que cobran $20,000 por prisioneros sin juicio, como las hay en El Salvador, por poner un ejemplo. Nosotros mandamos médicos, así lo dijo el comandante en Argentina, médicos y no bombas. Y en medio de esas condiciones, se constituyó en un ingreso también importante, la colaboración de nuestros médicos, de nuestros técnicos deportistas, porque ese país chiquitico, bloqueado y acusado de terrorismo, entre el conjunto de todas las grandes naciones de América Latina, tiene récord de medallas mundiales. Ese país chiquitico y pequeño no ha descuidado la formación de sus atletas, la formación de sus médicos, la formación de sus profesionales. Interesante. Para los médicos hay una suerte de compra, robo de cerebro. Si ese médico decide quedarse en otro país, no regresar a su país, ese es bienvenido. Y a ese tiene visa, y ese tiene recursos, y todo el dinero del pueblo trabajador que se invirtió en la formación de ese profesional. Y a los otros compañeros que tienes que quedarte preparando. Entonces son múltiples y variadas las formas de piratear, obstaculizar, frenar y atacar. Lo que realmente les importa es el ejemplo, compañeros. La capacidad y posibilidad de que un pueblo se gobierne
sin que sea perfecto, sin que esto signifique que lo hagamos todo bien, sin que esto signifique que no hayamos cometido errores, sin que esto signifique que tengamos la última guinda del pastel, porque sencillamente, como dice la canción de Buena Fe, nos guían más los sueños y los impulsos de justicia que el poder decir que sabemos hacer socialismo. Y también lo decía el comandante, lo decía mi jefe, que decía que el principal error era creer que sabíamos hacer el socialismo, porque aún estamos aferrados y empeñados en realizarlo. En este contexto, la respuesta popular, poder popular, surgimiento y desarrollo, mi novia les va a comentar. Bueno, cuando se habla de poder popular, contrariamente se asume muchas veces que el poder popular es solo una parte de la organización que tiene el Estado cubano o la sociedad cubana. Y el primer mensaje que quisiera que quedara acá planteado es que el Estado cubano, la organización de nuestro país, está sustentado y estructurado en el poder popular. Es decir, el poder popular no lo vamos a ver o a plantear desde una sola estructura. Está diseminado en todas las formas de ejercicio del poder de nuestro Estado. Y entonces eso nos da la medida de que podemos asumir desde cualquier órgano u organización una manera de participar, de controlar y también de decidir. Y eso nos cuesta mucho trabajo, les tengo que ser muy sincera, nos cuesta mucho trabajo hasta hoy que toda la población asuma la posibilidad que tiene de participar y ser parte de cada uno de esos procesos y mucho más importante, de controlar cada uno de esos procesos. Porque por supuesto hay estructuras en las que hay un representante y ese representante en su actividad o en su función tiene que ser controlado en el cumplimiento de sus funciones, pero cómo se controla y cuántos están dispuestos a controlar, ese es un tema que todavía estamos nosotros fortaleciendo. Y por eso, en el año 2019, para traerlo más cerquita a la actualidad, en el año 2019 nosotros aprobamos un nuevo texto constitucional. Y ese nuevo texto constitucional, aunque desde fuera y desde adentro se intentó que no se aprobara y se hizo de todo para que sus contenidos fueran tergiversados, no comprendidos, logramos aprobar nuestro texto constitucional con un referendo popular, con más del 95% de participación en el referendo, con un proceso de consulta previo que se hizo a todos los niveles, en todas las comunidades, en las instituciones, en las escuelas. Y cuando digo consulta, estoy hablando de poder popular, porque esa consulta no fue que nos preguntaron sí o no quieres el texto. No, es que tuvimos la oportunidad, sin tener ninguna formación en ciencias jurídicas o en otra ciencia, o ser sencillamente un ciudadano de una comunidad, de opinar, de plantear los contenidos que queríamos que estuvieran allí, que queríamos que no estuvieran planteados de la manera que el proyecto se estaba mostrando, que queríamos incorporar determinados contenidos, es decir, la oportunidad de decidir desde la participación directa en cómo queríamos que quedara ese texto constitucional. Y eso marca una pauta importante que, aunque se quiera borrar y negar, es realmente poder popular. Desde la propia Constitución de 2019 se planteó el perfeccionamiento de ese poder popular. Y ya, fíjense si es así, que en Cuba hasta el 2019 teníamos estructuralmente asambleas municipales del poder popular, asambleas provinciales del poder popular y asamblea nacional del poder popular. Estoy poniendo un ejemplo para que se comprenda. Pero hasta ese momento, desde el año 76, que era el texto constitucional anterior que teníamos vigente, hasta el 2019, esa estructura intermedia a nivel de provincia no cumplía el rol de participación que se aspiraba.
el que realmente tenía un mayor grado de participación y de decisión era la Asamblea Municipal del Poder Popular y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero en ese nivel intermedio acontecía que era prácticamente formal. Solo el espacio de encuentro de esos delegados provinciales, y entonces fue una de las cuestiones que se planteó perfeccionar, modificar. Y ya ahorita no tenemos asambleas provinciales del Poder Popular, pero fíjense que en el proyecto de constitución el gobernador o la gobernadora, que es el que dirige el Consejo Provincial ahora a nivel de provincia, en el proyecto estaba planteado que debía ser por designación, es decir, no por elección, por designación. Y no estuvimos de acuerdo, y fuimos muchos los que dentro de las propuestas que planteamos en ese proyecto era que el gobernador o la gobernadora fuera por elección, porque iba a ser un representante a nivel de provincia, pero no estábamos de acuerdo con que a ese nivel, que es como decirle el gobierno, el jefe de gobierno, pero en una provincia que tiene varios municipios, y la definición fue que los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, por votación, debían ser los encargados de, con varias propuestas, elegir a ese gobernador o gobernadora. Y ahorita el Consejo Provincial asume la responsabilidad igual que una asamblea en un municipio, pero ya a nivel de provincia. Otro elemento importante del Poder Popular es lo que acontece en la relación con la organización. Porque en una estructura, diríamos, de barrio, para nosotros es una circunscripción, hay un delegado de circunscripción, que es nominado y votado de manera directa. Estamos en un barrio, en una comunidad, y estamos en un proceso eleccionario municipal, por ejemplo. Y se define que la reunión para la nominación de los candidatos en esa circunscripción va a ser hoy, 11 de diciembre, ¿verdad? Y estos pobladores de ese barrio dicen, propuesta, Zaina, propuesta, Carlos. Y por votación somos nominados, ¿ya? Se realizan varias reuniones en otras comunidades de la propia circunscripción, pueden salir otras propuestas o pueden salir estas propias propuestas, y después se hace un proceso de elección directa de los pobladores de esa comunidad. Y es allí mismo también donde se rinde cuenta de ese proceso. Durante una etapa, usted como delegado rinde cuenta ante los electores de su gestión. Hay espacios de intercambio, hay delegados que no cumplen con sus funciones y son revocados, forma de control. Y también ocurre en otras estructuras. Fíjense que en Cuba los jueces son elegidos, los magistrados del Tribunal Supremo, los jueces de los tribunales municipales y provinciales. No basta con que usted haya estudiado Derecho, no basta con la calificación que tenga, no basta la familia de la que usted provenga, no basta el grado o la titularidad que haya alcanzado, tiene que ser elegido por la asamblea del ámbito de actuación que usted va a tener. Y eso también distingue a la Administración de Justicia, que después del 2019, eso es Poder Popular, porque además en los tribunales cubanos hay jueces legos, que son aquellos que no han sido graduados en Derecho, que son trabajadores de cualquier institución y que durante un periodo su labor es participar en la administración de justicia. Y les digo que es una experiencia muy interesante porque a veces los que ejercen esa labor de administrar justicia se descontextualizan de lo que acontece en la realidad. Y es ese juez lego que continúa, porque su labor no es administrar justicia todo el tiempo, ni tiene una formación técnica jurídica que lo aleja del contexto. En mi caso, por ejemplo, tuve la experiencia de escuchar el criterio del juez lego sobre un caso X, porque a veces incluso si eres muy joven o si ya no eres tan joven pero no has tenido la experiencia de una situación,
bueno, pues el juez Lego te aporta. Eso también es poder popular. De manera que cuando hablamos del poder popular, en medio de todas las problemáticas que ha atravesado Cuba y que sigue atravesando, es uno de los elementos que distingue a nuestro Estado, que distingue a nuestra sociedad y que acontece a veces que no apreciamos el valor de contar con una organización estatal y de sociedad desde el poder popular. Es decir, es como que naciste con todos esos beneficios y no aprecias todas las posibilidades que tienes de utilizarlo, de explotarlo y de aprenderlo, asumirlo. Yo digo aprender con H intermedia porque es mío, es propio, nos ha costado mucho, y fíjense si es así que en otro proceso que vivimos bien fuerte de aprobación del Código de las Familias reciente en el año 2022, y fíjense que es Código de las Familias. Y bueno, yo doy clase de Derecho, soy profesora de Derecho con estudiantes de Derecho, y por supuesto que tengo estudiantes que no tienen ni la misma proyección ni los mismos intereses profesionales una vez que se gradúen, y por supuesto no siempre asumen desde el punto de vista ético cómo van a dar respuesta a una problemática. Y incluso no tienen la misma creencia religiosa, no comparten la participación en un partido político o en la organización juvenil que tenemos en Cuba. Y bueno, nosotros lo hacemos de esta manera, es posible que no nos esté quedando tan bien, pero para nosotros todos los estudiantes son importantes. Todos aportan, todos tienen valor, y entre más rebeldes son, mejor, porque son los que más posibilidades nos brindan de entender, comprender sus realidades en relación a nosotros, porque ellos están en una frecuencia de radio, nosotros andamos en otra. Entonces, si no tratamos de interactuar en diferentes frecuencias para llegar a no nos vamos a entender. Y te doy la palabra, yo no te interrumpí. Adelante. Claro, está bien. El tema de los estudiantes es tan importante para nosotros. La doctora hace énfasis en esto, porque los enemigos de la Revolución Cubana también son pacientes, con bastante paciencia. A ellos no se les va la corriente, ellos tienen suficiente comida, son muy pacientes. Y entonces una de sus estrategias ha sido apostar a la transición etaria. Transición etaria. O sea, los que tuvieron la experiencia de hacer la revolución, de militar en el movimiento 26 de julio, de militar en el directorio estudiantil revolucionario, de ser sindicalistas, de que les cayeran a palo los guardias de Batista, de que fueran torturados. Este grupo de vanguardia, este grupo lógicamente juega un papel importante dentro del proceso revolucionario y está muy convencido de hacia dónde quiere ir y por qué y a dónde no quiere regresar. Y estos, los enemigos de la revolución, lo entendieron con mucha claridad. Los que son de mi generación, tengo 53 años, vivieron entonces otras etapas, otros periodos. Vivieron el incremento de la agresión del imperialista, la fundación de las milicias de tropas territoriales, vivieron las hazañas militares de nuestros soldados en Angola, en África, participaron o se involucraron en esas acciones que no fuimos allí a invadir a nadie. Fuimos allí porque Agostino Neto le pidió ayuda, como cualquier país le pide a otra, y de allí no trajimos ni petróleo ni diamante, de allí trajimos más de 3.000 cadáveres de los soldados nuestros, que eran jóvenes. Entonces, esa generación conoció el crecimiento de las escuelas, conoció las creaciones de las principales vías de comunicación, conoció todas las bondades que fue capaz de desarrollar el socialismo. ¿A dónde han puesto la mira? En esta generación posterior a 1990. Esta generación que lo que conoce es carencia, apagones, dificultades, que ya está en el tiempo más distante de la gesta emancipadora, que no estuvo presente en los enfrentamientos más álgidos con el imperialismo y a la cual se le ha dibujado un horizonte de promesa. Ayer se cumplió un año de que Bashar al-Assad fuera obligado a salir de Siria. Y yo me pregunto cuál promesa se le cumplió a los sirios. Hace un año. Ayer. Un año. Me pregunto si están mejor. Entonces, a esta fractura en la continuidad del tiempo,
a esta fractura entre los que hicieron la revolución, o sea, los que la soñaron, los que la sangraron, los que ayudaron a construirla, y los que están en estos momentos en esas edades entre 20 y 30 años, ahí es donde ellos han apostado. Ahí es donde han puesto su mayor énfasis, por eso la doctora. ¿Viste que eres chiquito? Bueno, tiempo como 5 minutos menos. Bueno, entonces, ¿qué nos hemos propuesto? Porque el proceso después del 2019, desde el punto de vista jurídico, más bien normativo, ha sido muy intenso y novedoso. Es decir, la sociedad cubana, aunque triunfa la revolución en 1959, todo el proceso de creación, de promulgación de leyes, desde el propio triunfo de la revolución, se concentró en un órgano legislativo, ¿verdad? Y en el año 74 se sometió a consulta la Constitución del año 1976, pero el resto de las leyes que se aprobaron después del año 76 y previo, se aprobaron a nivel de asamblea, que es el órgano que aprueba las leyes en Cuba y a otras instancias, pero se concentra en esos órganos. Sin embargo, a partir de 2019, y es uno de los elementos que denota la participación popular, que denota lo que es poder popular, hemos concentrado toda la actividad de creación legislativa con la participación cada vez más amplia de la población. Es difícil, es complejo, no siempre se entiende, no siempre se logra en todas las dimensiones que se aspiran, pero por ejemplo, que era donde estaba, cuando acá me interrumpió, Código de las Familias es, decíamos en aquel momento, la ley más social, ¿verdad?, que más impacta a cualquier sujeto porque es el núcleo básico de cualquier sujeto. Sin embargo, ¿qué se hizo? Se intentó por todos los medios de marcar una línea, una matriz comunicacional en relación al matrimonio igualitario, que ya se había hecho anteriormente cuando intentábamos aprobar la Constitución. El resto de los contenidos que se abordaban en el proyecto de Código de la Familia, que además nosotros no estamos obligados como Estado, como no lo está ningún país, a aprobar las leyes de manera, es decir, a través de una consulta popular. Sin embargo, se decidió, la Asamblea Nacional decidió que por los contenidos de esta ley era vital que la ciudadanía participara. Y se hizo igual que en la Constitución. Se llevó a las comunidades, se discutió, pero fíjense si el trabajo de los que no nos quieren es arduo, sistemático, intenso. Nos tocaba a veces estar en una reunión, no de mi comunidad, sino de otras, porque como profesora de Derecho debía ir, explicar determinados contenidos, poner en contexto algunos aspectos que son de difícil comprensión, porque si no lo has vivido, no tienes esa vivencia, no tienes cómo entender el embarazo o la paternidad solidaria, tienes cómo entender eso, y mucho menos si son personas adultas. Además, hay otras que no lo van a entender, no lo puedes obligar. Y llegábamos a determinadas comunidades y el único planteamiento que se hacía, o sugerencia o comentario, era que no estaban de acuerdo con que las familias fueran diversas. Pero no lo decían así. O sea, yo no quiero que la familia sea entre un hombre, otro hombre y sus hijos. No quiero que sea así. Ya. Entonces, nos planteábamos ¿qué hacemos para que además los estudiantes participen y no solo vayan a la comunidad a dar una charla? Y ese equipo de estudiantes que tenemos más cercano, bueno, pues miren, ustedes van a escoger una temática que les interese. Profe, pero ¿cuál usted nos sugiere? No, la que usted decide. ¿Qué temática? Y siempre nos sorprendimos. Yo me sorprendí mucho, porque había una chica, por ejemplo, que es una ferviente estudiante, cree en algo y tiene mucha fe en su Dios, y hay cosas que a ella le resultan muy complejo entender. Sin embargo, el tema que se planteó fue la relación entre, la importancia de potenciar los derechos de los abuelos, porque ella fue criada por sus abuelos. Y la idea era que, en pocas palabras, pudiéramos hacer un spot televisivo. Esa era la idea, que ellos en pocas palabras dijeran lo que pensaban sobre un contenido
y hacer un spot para que en la televisión desde los jóvenes saliera. Y ella lo hizo, ese fue un ejemplo. Otro ejemplo que tenemos es que una chica, yo no lo sabía, su papá, el que yo conocía, no era su papá biológico, y ella dijo que ese era su papá. Y que ese era el papá que ella reconocía y que cuando llegara a su mayoría de edad, su apellido iba a ser el de su papá, y no el que en algún momento le habían registrado. Pero lo planteo de una manera que les puedo decir que los likes que después lo utilizamos también para las redes, que se emitieron utilizando esos spots, impactó mucho entre ellos como estudiantes de Derecho, pero también entre otros estudiantes. Eso nos ha llevado a que involucremos a estos jóvenes estudiantes universitarios en las comunidades. Y uno de los elementos que también se perfeccionó en la nueva ley electoral es que en los procesos electorales los jóvenes participan como observadores. Jóvenes que no necesariamente son estudiantes de Derecho, sino jóvenes que son convocados, ¿sí? Para que no se pase el tema, Okay. ¿cómo tratan allá desde el punto de vista educativo, social, jurídico la transexualidad? Vamos allá. Si quieren me lo contestan. No, pero perfecto que ustedes interrumpan, si esa es la vale. idea. Esa es la idea, que interrumpan, que no interrumpen. Miren, esos son temas que también se han tratado de tergiversar mucho. Y en todos los niveles de enseñanza hay diferentes formas en las que se abordan temas asociados a la educación sexual. Desde el nivel general hasta la universidad. Por supuesto, no les puedo negar que hay todavía situaciones que se generan en una escuela primaria con que un profesor No, pretende... pero hay una visión educativa para tratar el tema, Sí. una visión jurídica, hay leyes. Y un centro de estudios Sí, especializado en el justamente, tratamiento ese del tema código, también. Por justamente, ejemplo, ¿qué justamente. leyes, qué Código de campaña? Ya vamos, Código de ya familia. vamos. La ¿Qué primera, apoyo de la el sociedad? primer referente ¿Qué es la propia... propaganda hay? Perdón, ¿sí? Estoy viejo y sordo, entonces Ok. pensaba que estábamos oyendo los labios. No, la Constitución es el primer referente jurídico. Ese es el primer referente, yo diría, normativo. Es el primer referente normativo. El segundo referente que yo le recomendaría, Código de las Familias. Tercer referente importante, Código de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, recientemente aprobado. Pero todo eso tiene una política de Estado. Para aprobar el Código de la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, que se aprobó en el mes de julio, Es que me estás hablando generalidades, no, no me dicen nada. pero te explico, tengo Por que favor. ponerte los ejemplos. Te Por estoy favor. hablando desde el punto de vista normativo. Pero para llegar al código, primero se aprobó una política de Estado que se denominó también política, estrategia, así se denominó, estrategia para la niñez, las adolescencias y la juventud. Y dentro de esa estrategia que la presentó el primer ministro ante la Asamblea Nacional, derivó acciones diversas. Y ahí en la propia estrategia te encuentras qué va a hacer el Ministerio de Educación, qué le toca hacer al Ministerio de Educación, qué le toca hacer al Ministerio de Salud Pública, qué le toca hacer al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a otras instancias. Y eso a los órganos fiscales, a los tribunales, y eso ha derivado, por ejemplo, era el ejemplo por el que partía, pero ahora me organicé mejor. En la educación general hay programas específicos que se encargan de atender los temas de educación sexual. No es que tengan una asignatura que diga educación sexual, pero hay una asignatura, una temática que la reciben los chicos de primero a cuarto grado, que se llama educación cívica, y hay elementos, no es que se dan temas, diríamos, para mí, desde mi perspectiva, cargados de un contenido sexual propiamente, pero sí
de la relación entre niñas y niños, de la participación de las familias, y lo mismo ocurre a nivel de la educación superior. En la educación superior existen dentro de las universidades los comités de género, para hablarte de cosas, a ti te gustan las cosas concretas. Vamos para allá con las cosas concretas. Existe el comité de género. Exacto. Ejemplo concreto, nosotros trabajamos. Instancia educativa. Sí, esto ocurre en la educación. Sucede? El comité de género tiene. Sucede cuando es agredido, por ejemplo. Vamos allá, el comité de género se apoya en todo lo que la doctora te está explicando. Si la constitución mía parte de decir que rinde culto a la dignidad plena del hombre, un transexual es un sujeto de la dignidad humana. Por lo tanto, una agresión a un trans, y no diga usted una agresión, no digas una agresión, vamos a un ejemplo concreto y real. Nosotros trabajamos para el Observatorio Social de la universidad. Y llegaron mis estudiantes y me dijeron, mire, profe, este estudiante se vistió, derecho que tiene, siendo biológicamente varón, se vistió de hembra. Y hay un comentario en su facultad de que no lo puede hacer. Convócame al decano, tráeme a la facultad, consejo de dirección. Dice la política elaborada por el CNN, dice el código del CNC, dice el código de familia, dice el reglamento interno de la universidad que tiene derecho a la libre expresión de su sexualidad. Cuidado, no te estoy hablando de una agresión, algo menos grave. Y derechos también. Derecho a identificarse libremente con el género que tenga. Una agresión, en primer lugar, solo va a procesar fiscalía porque está agrediendo a un ser humano. Ahora, si se verifica además que es un crimen de odio hacia esa persona, se procesa, porque existen los mecanismos jurídicos para hacerlo. ¿Dónde ha estado el problema? En el componente sociocultural. La sociedad cubana, como la inmensa mayoría de las sociedades latinoamericanas, son extremadamente patriarcales y machistas. El componente negro, por decirlo de alguna manera, cultural de nuestras tradiciones, el español, son extremadamente patriarcales, al punto que eso ha significado como política un proceso progresivo. Antiguamente, si usted tenía una orientación sexual que no fuese de heterosexualidad, no podías militar en el Partido Comunista. Hoy eso no es ninguna limitación. ¿Desde cuándo? Desde 1992. La primera reforma a la Constitución de 76 fue en 1992. Y ya el Partido Comunista había adoptado, y el Estado cubano había adoptado un grupo de medidas que implicó incluso la modificación del artículo que estaba relacionado con la libertad religiosa, ¿sí? Y tenía que ver también con estos temas, y eso se perfeccionó ahora en la Constitución de 2019 porque se incorporaron incluso principios que no teníamos declarados con toda la amplitud que ahora están. El principio de igualdad tiene otros aspectos como es el género. Antes no estaba declarado así, solo se hacía referencia por su condición, es decir, por el sexo, por la raza, pero el género no estaba, y otros aspectos. Y también hay un grupo de derechos que se reconocieron que, yo digo, dignifican al sujeto humano. Ahora mira qué interesante, una de las campañas políticas, o de las tantas campañas que realizan en contra de la revolución, se va en esa línea. O sea, en el momento que empieza a discutirse el código de la familia, los adversarios del proceso decían que estábamos dándole educación o ideología de género en las escuelas. Y no faltó, a mis hijos no los pueden educar así, el diseño original en ese sentido. O sea, resulta contraproducente con un gobierno como el de Trump, que ni siquiera permite el uso de la bandera de los grupos LGTBI+Q, porque considera en su visión distorsionada, además de pedófilo, pero para esa visión de él, estas personas no pueden ser reconocidas. Entonces, en dependencia de la posición que adoptemos, ellos van a seguir atacando la revolución. Si no lo hacíamos, porque los discriminamos, y si lo hacemos, porque entonces estamos educando desde el punto de vista de género en los jóvenes. O sea, estos adversarios nuestros no van a dejar de atacarnos, pero concluyendo en la respuesta, hay fundamentos políticos, jurídicos, educacionales, éticos, que están dirigidos a resolver un problema de data histórica y de raíz sociocultural. Por acá.
por la pregunta. Sí, compañero, muchas gracias por la explicación que nos están dando. La pregunta mía y relacionada con esto tiene que ver con el bullying, ¿ya? Un problema que se vive socialmente, fuertemente, con los jóvenes, con los niños, principalmente. Y en países como ustedes, que hay mucho más blancos, negros, etcétera, unos que tienen algo más que otros o se diferencian, me da la impresión que puede ser fuerte y quisiera, por favor, que contaran esa realidad y cómo la atienden. El bullying es una realidad planetaria. En Cuba siempre ha existido bullying. Siempre nos hemos, porque además es una característica del caribeño de hacerle broma y de jaranear, pero en esta etapa en la que nos encontramos, desde mi perspectiva, tiene una connotación social, tecnológica, mucho más alta. Pero los chicos están preocupados hoy por los temas que en las redes acontecen. Ya no, yo lo veo así, en la dinámica de aula, de grupo, el bullying se da, pero lo que trasciende a ello es cómo llega aquí. Y fíjense que en las redes además nos atacan mucho con esos temas porque recién ocurrió allá en nuestra provincia. Cualquier incidente que se da para publicarlo. Exacto, en nuestra provincia se dio un incidente en un aula de básica, de educación básica. Nosotros la llamamos secundaria básica, chicos de entre 13 hasta los 15 años, 12, 15 años. Y un chico, todos ellos se graban, todo lo que dicen o hacen lo están grabando totalmente siempre. Y se dio una pelea entre uno de ellos por decirle o hacer algún gesto que no le gustó, y todo eso se grabó y se subió a las redes por cualquiera de ellos quizás, y después eso generó más bullying que el que allí en el aula aconteció. Pero todo eso tiene la misma respuesta en el ámbito normativo que le estábamos explicando al compañero. Y se le da seguimiento porque además en las escuelas básicas hay psicopedagogos que están allí, que tienen una función. No vas a un centro de salud, sino que en las escuelas hay un psicopedagogo, se forman para estar allí. Hay otra estructura que es esta, que le denominamos Comisión de Prevención, donde participan representantes de educación general, representantes de salud pública, representantes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de las comunidades, porque también en las comunidades acontecen. Y otro punto, por ejemplo, la tesis de la doctora tiene que ver con la protección de los datos personales. Porque como ella dice, el tema del bullying en la era digital cobra otra dimensión, se amplifica, se hace entorno, se hace más complejo. En la tesis de la doctora, el tema de la imagen, la voz, ampara y protege niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sujetos de manera general de la actividad irrespetuosa de los influencers, que acostumbran a andar en la calle a filmar al anciano que se cae, o la persona como a mí que le faltan los dientes, y todo esto genera materiales y contenidos que para una sociedad socialista esta es una preocupación. Partimos del punto de que es un hecho que ocurre, pero paralelamente de que existen mecanismos y respuestas y sustentos jurídicos y pedagógicos para darle respuesta a esta problemática. Gracias. Hermano, te voy a hacer una pregunta a lo mismo, Zaida. 100 años con Fidel. Desde la vivencia tuya, hermano Carlos Zaida, y de la vivencia de los jóvenes, fundamentalmente de Cuba de hoy, 100 años con Fidel. 100 años con Fidel, Fidel y la religión, el guerrillero del tiempo, el tiempo de los cedros, forman parte de esa literatura que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, forma parte de toda esa literatura que no va a alcanzar para reflejar la figura de un hombre como el comandante. 100 años con Fidel en particular. El gran problema está en traducir lo que el libro contiene a la comprensión de los más jóvenes. Uno de los grandes problemas de nosotros los revolucionarios, ya me empiezo a meter, yo mismo me siento culpable de eso, es cuando intentamos transmitirles a los más jóvenes la dimensión de un sujeto como el comandante en jefe.
Un sujeto que procede de la clase campesina acomodada, un sujeto que su papá tiene más de 800 hectáreas de tierra, un sujeto que estudia en un colegio católico, un sujeto que estudia en la Universidad de La Habana y que el papá paga sus estudios para que sea abogado y defienda su tierra de los monopolios americanos. Y Fidel termina nacionalizando las tierras al padre y entregándoselas a los negros haitianos que vivían o trabajaban en ese lugar. Un sujeto que se caracteriza por una temeridad extrema. Un sujeto que llega a los Estados Unidos y cuando le preguntan el chaleco que trae se abre la camisa y dice que es un chaleco moral. Un sujeto que se va a dormir al Hotel Harlem, se va a dormir al Hotel Santa Teresa en el barrio de Harlem con los negros de los Estados Unidos. Un sujeto que nadie pudo detener cuando se trató de la invasión de Playa Girón y no paró hasta que sobre un tanque, en este caso para ser más preciso, un SAU 100 o bus autopropulsado, 100 milímetros. Y él personalmente le dio en la cresta al buque y lo destrozó. Un sujeto con esas condiciones, narrarlo, aproximarlo y sentirlo próximo, compañeros, es complejo, porque los jóvenes lo ven como algo muy distante. ¿Lo admiraron? Sí. ¿Cuándo no pudimos advertir toda la admiración que se sentía? En el sepelio del comandante. Cuando Fidel, en su recorrido inverso, en este caso desde Occidente, viene al lugar que fue elegido para que reposara, que es una piedra en el cementerio de Santa Ifigenia, vimos a los jóvenes hacer veladas, vimos a los niños ponerse el nombre de Fidel en la frente, vimos a muchas personas llorando la partida física del comandante. 100 años con Fidel, el gran reto que tenemos nosotros es el mismo que nos ponía el Gabo en 100 años de soledad. Las especies condenadas a 100 años de soledad no pueden salvarse. Entonces, traducir esto a la vida cotidiana. El Che decía que éramos muy buenos para los grandes sacrificios, pero que... Vietnam, en los campos, caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patria o muerte, vencer o morir. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. No es esclavo el hombre que lucha por unir a la clase social, que destruya el poder de los ricos, que nos roba a diario el pan. En la lucha contamos las horas, a los ricos les llega su fin, porque estamos seguros se triunfa con el pueblo, conciencia y fusil. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder.